Tengo miedo de quedarme dormido. Llevo más de 2 meses en los que tengo el mismo sueño recurrente. En él veo a alguien a la distancia, en un lugar abierto donde no hay casas ni ningún tipo de civilización. Aquella persona, que no alcanzo a ver con claridad, me da miedo. No entiendo el motivo por el que me provoca un temor tan profundo, si solo la veo lejos, muy lejos. Tengo la sensación de que todo el tiempo me observa. No distingo su mirada, pero sí noto que siempre se encuentra atenta, viéndome. Luego, sin motivo alguno, despierto mojado en sudor, un sudor frío que recorre mi frente y moja mi cabello. Despierto temblando, con un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Tengo la sensación de que aquello que vi en mi sueño se podría encontrar dentro de mi cuarto. Me quedo cubierto con la cobija, sin moverme, para que, en caso de que esté dentro de mi habitación, no se dé cuenta de que estoy despierto. Así estoy por más de 1 hora, sin que nada suceda. No hay nadie. No veo ningún movimiento, ni tampoco escucho algún ruido que me dé indicios de que efectivamente haya alguien en la oscuridad de mi cuarto. Pero aún así, no se me quita el miedo hasta que empieza a amanecer y entra la luz del día. Conforme amanece, me sucede una situación muy curiosa, el miedo va desapareciendo y, poco a poco, se va diluyendo hasta que me siento casi normal. Todavía me queda el recuerdo del sueño y, si oigo algo extraño en la cocina o en otra parte de la casa, salgo con cuidado para ver de qué se trata. Pero no hay nada que me dé indicios de que algo o alguien se encuentre dentro. Como vivo solo desde hace más de 1 año, después de que mi pareja y yo nos separamos, nadie puede mover algún objeto y cambiarlo de lugar o hacer algún tipo de ruido. Cada día se ha vuelto más difícil cumplir con mis obligaciones en el trabajo y varios de mis compañeros lo notaban en mi rendimiento. Un día, mi amigo Felipe me preguntó si me encontraba bien, ya que me veía desmejorado. Según él, estaba más delgado y muy ojeroso. Noté su preocupación. Yo sabía cuál era el motivo por el que me encontraba en ese estado, pero no me atrevía a decirle que, por un simple sueño, me sentía así. Felipe me invitó a salir el fin de semana. Él creía que estaba muy desmejorado por la relación de pareja que tenía, que terminó de una forma repentina. Preferí que se quedara con esa idea porque no quise contarle el miedo y el temor que me daban las noches. Durante unos días, por una razón extraña, dejé de soñar. Aquella imagen que tenía mientras dormía no volvió a aparecer y, gradualmente, comencé a tener confianza. Los ruidos extraños que escuchaba en las madrugadas también dejaron de oírse. Creí que todo había terminado y que, así como llegó, se había marchado. Fueron días en los que me sentí aliviado y descansado. El fin de semana que fui a ver a Felipe a su casa, la pasamos muy bien. Yo tenía otro aspecto y noté en mi amigo que se quedó tranquilo al verme tan optimista. Sus dudas desaparecieron. Esa noche la pasé muy a gusto con él y con otros 2 amigos del trabajo. Todo hubiese estado bien hasta que vi algo que me llamó mucho la atención. Tanto a Felipe como a mí nos gustaba leer en nuestros ratos libres. Los 2 íbamos a un grupo de lectura en el que nos dejaban tareas cada semana. Leíamos un texto específico para luego comentarlo en la reunión. Era un lugar en el que solo nos reuníamos hombres. Vi sobre la mesa de centro el libro que tenía Felipe. Lo tomé para preguntarle cómo le estaba yendo. Yo iba de manera menos frecuente a esas reuniones, a causa de mis desvelos, no tenía tantas ganas de leer y menos de realizar un ensayo. Al momento de hojear el libro, una hoja cayó al piso. En ella vi un dibujo hecho a lápiz. Me llamó tanto la atención ver que la imagen que estaba plasmada en esa hoja era la misma que yo veía, un hombre muy alto y delgado, vestido de negro con un sombrero de copa, al que no le había podido ver el rostro. Y ahí, en ese dibujo, sí tenía rostro. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque yo nunca había logrado ver en mis sueños su cara y lo que vi no me gustó en absoluto.
Tenía unos ojos grandes, más grandes de lo normal, y una sonrisa macabra en su cara. Sin pensarlo mucho, aventé la hoja al piso y me salí de la casa. No supe reaccionar de la forma más adecuada, simplemente tomé mis cosas y me fui. Recibí varias llamadas en mi teléfono que no respondí. Fue una sensación extraña la que sentí al momento de ver una imagen plasmada de mis sueños. Me sentí confundido, porque en ese instante supe que no solamente yo lo soñaba, también mi amigo. Y entonces fue cuando empecé a sentir un miedo muy grande que me provocó un sudor frío. Intenté tranquilizarme y no pude hacerlo. Seguí caminando por las calles y no me di cuenta de que ya era muy tarde. Algunas calles ya estaban vacías y con muy poca o nada de iluminación. Escuché unos pasos tranquilos y pausados que caminaban por la misma calle. Ni siquiera hice el intento de voltear para ver de quién se trataba. Solamente apresuré mi paso y, en la primera calle que vi, di vuelta. Pero antes de hacerlo, volví a voltear hacia atrás para ver quién me seguía. Con la poca luz que emitía una lámpara vieja, vi a un hombre que se detuvo y se quedó parado. Era una figura alta y muy delgada, completamente de negro y con un sombrero. No pude más. Me fui corriendo del lugar hasta llegar a una avenida más segura, en la que el tránsito de los automóviles y el fluir de las personas me dio un poco de calma, porque ya no me sentí solo. Pero eso no me quitó mi miedo. Miré hacia atrás en varias ocasiones y no vi a nadie. En la calle oscura por la que salí no había nada. Levanté mi mano para detener un auto de alquiler y le pedí con urgencia que me llevara a mi casa, mientras yo seguía mirando por detrás del vidrio si aquello que vi me seguía, pero no lo hizo. Respiré aliviado, creyendo que había huido de él. El chofer del taxi notó mi nerviosismo y me preguntó si todo estaba bien, porque en la zona en la que le pedí su servicio era una colonia muy peligrosa. Caminar por las calles de ahí, a esas horas de la noche, era correr mucho riesgo. Quizás me pasó algo y por eso estaba tan asustado. Me dijo que, si necesitaba caminar por ese rumbo, tratara de hacerlo durante el día, porque esa colonia era muy reconocida por tener muchas brujas que en la noche salían a buscar a sus presas. El comentario que me hizo el señor se me hizo muy fuera de lugar. ¿Cómo en esta época, y en la ciudad, todavía hubiera personas que creyeran en las brujas y que salieran en las noches a andar en sus escobas volando? Me sonreí por el comentario tan ingenuo del señor y quizás lo notó, porque me dijo que el hecho de que no creyera en ellas no significaba que no existieran. Esas mujeres no morían, reencarnaban en otros cuerpos cuando llegaba su tiempo de morir. Ya no le dije nada al hombre. Preferí ignorarlo. Pero él siguió hablando sobre los seres de otro mundo. No le presté atención hasta que me habló de un hombre vestido de negro con sombrero de copa. Le pedí que me contara de nuevo esa historia. El señor había notado mi desinterés y que de pronto le pusiera atención. Me miró por el retrovisor sonriendo y me hizo una pregunta muy directa, si yo también lo veía en mis sueños, porque esa era la manera en la que él se aparecía. Pero que tuviera cuidado cuando lo empezara a ver cada vez más de cerca en mis sueños, porque él, cuando lograba que le viera el rostro, me iba a provocar el peor de mis miedos. ChatGPT dijo. Me asusté mucho por lo que dijo el hombre, pero traté de disimularlo. Ya faltaban unas cuantas calles para llegar a mi casa y no quería seguir escuchando hablar del hombre de negro. Le pagué y le pedí que me dejara en la esquina siguiente. El señor me dijo que aún no llegaba a mi domicilio y que no era necesario que me arriesgara. Ya era muy tarde, si quería, ya se podía callar. Su boca siempre lo metía en problemas. Ni siquiera le respondí, solo le dije que ahí estaba bien. Le pagué y me bajé del automóvil. Estaba a 2 cuadras de mi casa. Llegué sin ningún problema, solo que me pasó algo extraño. Yo ya estaba con mucho miedo porque habían sido varias coincidencias esa noche y lo de aquel hombre que vi en la calle me pareció muy extraño. No puedo negar que cuando entré en mi casa, que se encontraba completamente a oscuras,
me estremecí y sentí un escalofrío en mi piel. Prendí de inmediato las luces, pero todo estaba en calma. Dentro de mi casa no había nadie. Revisé cada parte, desde el patio trasero hasta la cocina. Respiré aliviado buscando una explicación a lo sucedido esa noche. Me acosté en el sofá y prendí el televisor. Para ese momento, ya me sentía más tranquilo. Poco a poco me fui quedando dormido. Ni siquiera apagué el televisor. Caí en un sueño profundo y, de nuevo, lo soñé a él, a ese hombre vestido de negro y con sombrero. Pero ese sueño no fue el mismo de siempre. Me encontraba en un lugar distinto, pero seguía estando solo. No había gente, ni autos, ni nada. Parecía un campo abierto con el cielo lleno de estrellas y ahí estaba parado el mismo hombre de mis sueños y el que vi en la calle. Pero sucedió algo distinto. Ahora no lo veía tan lejano. Se encontraba un poco más cerca. Recuerdo que intenté verle su rostro, pero no pude hacerlo porque me despertó una voz ronca que me hablaba por mi nombre. Fue tanto el miedo que tuve que casi me caigo del sofá. Estaba más que seguro de haber escuchado a alguien llamándome por mi nombre. La televisión seguía encendida y pensé que quizás confundí el sonido de la voz y que todo venía de la propia televisión. Al menos eso fue lo que quise creer. Me incorporé, apagué el televisor y me fui a mi habitación. Me sentía sumamente cansado y, de nuevo, me volví a dormir. Sin embargo, cuando caí en un sueño profundo, de nuevo lo vi a él, ahora más cercano que la vez anterior. Esta vez quise despertar y no pude. Mientras el miedo me consumía, porque el hombre avanzaba poco a poco, de una manera muy lenta hacia donde me encontraba, veía a aquel hombre alto, vestido de negro, que se acercaba cada vez más a mí. De pronto, salí del sueño profundo y desperté agitado, mi frente perlada por el sudor. Respiré profundamente en varias ocasiones y noté que todo estaba en calma en mi casa. Ya faltaba muy poco para que amaneciera, así que me levanté y me metí a bañar. Quería despejarme del sueño y de las vivencias del día anterior. Me fui calmando con el agua tibia que caía en mi cuerpo. Creí que todo era fantasía y que mis nervios y mi miedo me hacían ver cosas que no existían. Me negaba a creer que hubiera algo no vivo en mis sueños y en la vida real. Nunca había sido una persona de creencias paranormales ni de brujería ni de nada por el estilo. Ya estaba más tranquilo. El baño se llenó de vapor del agua caliente y el espejo quedó completamente empañado cuando noté algo que sí me provocó un miedo terrible. Había dos manos largas señaladas en el espejo. Era la primera vez que me sucedía algo tangible, algo tan real que permitiera ver que no todo era un sueño. Rápidamente me vestí y me salí de la casa. No quería estar más tiempo dentro de ella. Sin pensarlo mucho, me fui rumbo a mi trabajo. Pero cuando ya estaba en la parada del camión, me di cuenta de que era muy temprano. Faltaban más de 2 horas para entrar a la oficina. No tenía caso que llegara tan pronto, así que me fui de la parada del camión caminando sin ningún rumbo. Solo caminé por algunas calles que me llevarían a mi trabajo. La ciudad apenas despertaba. Muy pocos autos transitaban por las calles y ya comenzaba a amanecer. Todavía no sé si realmente fue una predisposición inconsciente o el mismo miedo fue el que me hizo ir hacia aquella colonia en la noche anterior, aunque ahora se veía distinta. Las calles no eran oscuras, ya se notaba el movimiento de las personas con sus cargas de mercancía, ya que el mercado estaba muy cercano. Esta vez me sentí cómodo. Me acordé de las palabras del chofer del taxi y sonreí, pensando que todo eran meras supersticiones sobre las brujas que vivían en ese lugar. Solo en la parte más céntrica de la colonia había muchas personas surtiendo sus puestos del mercado, pero más adelante no había casi personas. Aún era muy temprano. En la acera contraria por la que venía caminando, una señora de edad avanzada me hacía señales. Me decía algo que no alcancé a escuchar. Creí que necesitaba que la ayudara a cruzar la calle, así que fui hacia ella.
Era una mujer de estatura muy bajita, con su cabello canoso peinado con trenzas que le llegaban hasta la cintura. Cuando la tomé del brazo, me dijo que no quería mi apoyo, solo quería decirme que tuviera mucho cuidado con el hombre del sombrero que estaba detrás de mí. Era una entidad maligna que buscaba provocar miedo. No lo sabía, porque nunca había entendido por qué esa clase de entidades buscaban a las personas. Pero ella estaba enfrente, esperándome. Miré hacia donde la señora me señalaba y no vi a nadie. En ese lugar no había nada. Le dije que no era verdad, que ese hombre no existía. Pero hasta la voz me cambió cuando se lo dije. Sentí algo atorado en mi garganta, porque en el fondo sabía que tenía razón. Ya ni siquiera me quedé a escuchar el resto de las cosas que siguió diciendo. Salí huyendo de allí, con la señora, y ella, al ver que me alejaba, me gritó algo que no entendí. Llegué una hora antes a la oficina y me quedé platicando con el vigilante de la entrada. Ya no quise tener encuentros siniestros como el que tuve con la desconocida que, de la nada, me dijo cosas sin sentido. Pero el guardia lo notó. Me preguntó qué me sucedía. Parecía que había visto al mismo, porque estaba blanco y se soltó riendo. Solo sonreí, siguiéndole el juego. Pero luego el vigilante se puso serio y me dijo algo en voz baja. Se acercó muy cerca para decirme que en todas partes había espíritus. Algunos eran ánimas en pena, otros eran seres celestiales, pero existían otras entidades que no eran buenas. Lo interrumpí para que cambiara de conversación. Parecía que todo estaba predispuesto para que me hablaran de lo mismo. No sabía qué sucedía y el vigilante lo notó. Me dijo que entendía que no quisiera hablar de eso, porque algunas personas no creían en los seres de otro mundo. Pero de que lo sabía, sí lo sabía, y él tenía la prueba de eso. No de enalde, se quedaba toda la noche despierto. Era la mejor hora de los espíritus. Después de las 12 de la noche, el hombre sacó el celular para mostrarme una fotografía. Hasta el momento no sé por qué me quedé a verla. Quizás era que algo dentro de mí quería encontrar una respuesta. Y al ver la fotografía, me espanté más. En el fondo de la bodega que estaba al lado de las oficinas, vi una sombra oscura, alta y delgada, con un sombrero. Mi mano empezó a temblar y el guardia lo notó cuando le entregué el teléfono y, con toda seguridad, me preguntó si ya lo conocía, si ya lo había visto, porque me puse muy nervioso. Le dije que no, pero él insistió, me comentó que tuviera mucho cuidado. Cuando esa entidad se aparecía, era para provocar miedo y terror, porque él se alimentaba de mis peores temores y que si no hacía algo al respecto, él nunca se iba a ir de mi lado. Seguramente ya lo soñaba todos los días. Ya no lo dejé continuar. Me sentí confundido y temeroso. Parecía que ese hombre sabía todo lo que me pasaba. Con voz temblorosa le dije que sí, que era verdad, que yo también lo veía y cada vez se hacía más presente en mi vida. Antes solo era en sueños, pero ahora ya lo veía. El vigilante volteó a todas partes como si temiera que alguien lo escuchara, aunque alrededor no estaba nadie. Me dijo que fuera al templo y le pidiera al Padre agua bendita y que bendijera mi casa. Aparte, me pidió que hiciera una serie de rituales todos los días en la noche. También me dio un rosario que estaba bendito. Agradecí sus intenciones, pero honestamente no creí que eso fuera a servir. No era creyente de ningún tipo de religión. Me despedí del hombre y me fui a la oficina. Ya empezaban a llegar algunos de los compañeros, entre ellos mi amigo Felipe. En cuanto me vio, de inmediato se acercó a preguntarme qué me pasó el día anterior, por qué me fui de esa manera de su casa. Le respondí que el hombre que estaba dibujado en la hoja de papel era el mismo que veía en mis sueños y que ahora ya se hacía presente. Lo vi en la calle y también se apareció en mi casa. Ya no sabía si me estaba volviendo loco o qué sucedía, porque yo no hice nada para que ese hombre se apareciera en mis sueños. Felipe me pidió que me calmara.
Él también lo soñaba y le temía al igual que yo. Si lo dibujó, fue para llevarlo a la reunión que tenía cada semana. Un compañero le dijo que lo que yo veía en mis sueños era el hombre del sombrero y vivía y se alimentaba de mis peores miedos. Por eso cada vez se hacía más presente. Mientras yo le tuviera más miedo, él menos se iría de mi lado. Al contrario, se iba a quedar en mi mente y en mi casa. Lo que me dijo Felipe me dio mucho temor. Le dije que no era posible, que yo no hice nada para que ese hombre se apareciera. Felipe respondió que no era necesario que lo hiciera. Era sensible a ver entidades de este tipo. Y ellos estaban todo el tiempo al acecho de personas como yo y como él. Lo mejor era calmarnos y buscar alguna manera de alejarlo de nuestras vidas. Me pidió que fuera esa noche a su casa para hacer algo al respecto. No sabía qué, pero entre los dos nos apoyaríamos. Me quedé más tranquilo sabiendo que no era el único y que existía la manera de dejar de verlo. Ese día salimos al mediodía del trabajo. Yo me fui a mi casa y Felipe a la suya. Quedé de verlo en la noche, que era la hora cuando ese hombre se hacía presente. Por alguna extraña razón, me sentí liberado y más confiado. Me fui a mi casa, me quedé un rato viendo televisión y fui a comprar los víveres de la semana. Llegué a mi casa cuando empezaba a oscurecer. Un rato más y me iría con mi amigo Felipe. Quizás el sentirme más tranquilo hizo que me quedara dormido en el sofá mientras leía un libro. No me di cuenta en qué momento se hizo más tarde hasta que escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Creyendo que era parte de un sueño, no podía despertar hasta que me gritaron más fuerte. Una voz cavernosa hizo que saltara del sofá. Fue cuando lo vi en la esquina de la sala. Ahí estaba aquel hombre alto, muy delgado, vestido de negro y con un sombrero de copa. Me miraba con atención todo el tiempo, con unos ojos brillantes de color amarillo y una sonrisa siniestra. Fue lo único que pude distinguir entre la oscuridad. Me acordé de las palabras del vigilante y traté de controlar mi miedo, pero eso era casi imposible. Aquella cosa seguía viéndome fijamente. Me levanté de inmediato y quise salir de la casa, pero el ser se fue acercando hacia mí. No caminaba. Era como si en cada parpadeo que daba él estuviera más cerca. Aún así, fui hacia la puerta, pero no la pude abrir. Quizás fue porque aquella entidad no me lo permitió. Mi miedo se fue haciendo cada vez más grande y el hombre del sombrero se acercó cada vez más. De una manera inconsciente, saqué el rosario que me dio el vigilante y me acordé de algunas oraciones que estudié en el catecismo cuando estaba pequeño, y esa entidad se fue alejando cada vez más. De la misma manera que se acercó, se fue y se quedó en la esquina de la habitación. Con mucho cuidado, caminé lentamente hacia el teléfono sin dejar de ver la entidad. Le marqué a Felipe y le dije que viniera. Yo no podía salir de la casa. Por favor, no me dejes solo con él. Pasaron minutos que se me hicieron eternos y escuché cuando llegó mi amigo, pero la puerta seguía trabada. Le dije que no la podía abrir. Fue necesario que Felipe rompiera un cristal de la ventana para que pudiera entrar. Y cuando lo vio parado en la esquina, se puso pálido y comenzó a temblar. Y en ese instante, el hombre de negro se fue acercando hacia él. Fue cuando entendí que de verdad se alimentaba de nuestros peores miedos. Le grité a Felipe que se pusiera a rezar y lo hizo tartamudeando. Llevaba consigo una botella con agua. Supuse que era agua bendita y la roció al hombre del sombrero. No le agradó lo que hice y gruñó de una manera horrible. Me dio tanto miedo, pero recordé que lo único que hacía era alimentar el temor que le tenía. Me sobrepuse un poco y seguimos rezando entre mi amigo y yo. Le pedí que se calmara. Era la mejor manera de luchar en su contra. No sé realmente qué sucedió, pero esa entidad se fue desvaneciendo hasta que desapareció. Mi casa quedó con un olor extraño, como algo echado a perder, con un tufo muy feo. Felipe se quedó a dormir conmigo y esa noche no lo soñamos.
Despertábamos a cada momento pensando que él estaría ahí, pero ya no se apareció. No fue tan sencillo como se escucha alejarlo de nuestras vidas. Todas las noches se ha vuelto un ritual para mí y para mi amigo. Dejar veladoras encendidas, tratar de tener agua bendita, colgar un rosario bendito en la cabecera de nuestras camas, pero principalmente luchar contra el miedo que nos provoca. Todavía hay ocasiones en las que lo sueño, pero a distancia, lejano, como lo hacía en un principio en mis sueños. Es como si me dijera que tenga cuidado, porque en cualquier momento puede estar más cerca de mí. No le he perdido el miedo, sigue presente, pero trato de controlarlo. Cada vez lo sueño menos. Pero ahora sé que el hombre del sombrero se alimenta de nuestros peores temores. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.